tardes. Estamos aquí junto con el ministro de Planificación Federal, con la secretaria de Energía y con muchos funcionarios, tanto del Ministerio de Planificación como del Ministerio de Economía. Nos acompañan también algunas autoridades provinciales. Estuvimos hasta recién, no sé si han venido, con diferentes representantes sindicales del sector, porque lo que tenemos que anunciar es un acuerdo al que hemos llegado, un acuerdo cuatripartito entre el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales, las empresas productoras de hidrocarburos, así como las empresas que se dedican al negocio de la refinación y las estaciones de servicio, y los representantes sindicales, con el propósito de dar respuesta a la situación realmente muy particular que está sufriendo el mercado de hidrocarburos a nivel internacional, el mercado de petróleo. Como todos sabrán, en el último tiempo, acá tengo simplemente alguna indicación de esto, desde julio de este año hasta ahora, el precio internacional del crudo, del petróleo, ha caído más del 40%. Es decir, hubo realmente, hoy leía diarios internacionales, se están refiriendo a esto como un shock petrolero. Es decir, que la industria del petróleo está convulsionada a nivel mundial. Esto ha tenido efectos en países, en el sector productor, pero también en la economía en general, cuyos efectos vamos a ir viendo con la evolución del tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, para dar un dato, en Estados Unidos, que había 2.000 equipos perforadores trabajando, según las noticias, ya un 25%, 500 equipos, han salido de producción por la caída esta catastrófica del precio internacional del petróleo, lo que afecta finanzas públicas de algunos países y, por supuesto, finanzas privadas de las empresas productoras. Esa caída de 500 equipos que ocurrió en Estados Unidos, 25% del total que tiene en funcionamiento, es una catástrofe social y una catástrofe empresaria en el sector petrolero. ¿Por qué? Porque cada uno de los equipos viene acompañado de muchísimos trabajadores que hacen operar esos equipos y que por tanto esto involucra caída del empleo, caída de la producción, del estándar de vida de los trabajadores, de regiones enteras que sufren esta pérdida de ingresos, por tanto pérdida de consumo y así sucesivamente. Así que realmente lo que tiene causas difíciles de conocer, como es una caída tan fuerte, tan abrupta e inesperada para la mayoría de los analistas del precio del petróleo, tiene inmediatamente efectos económicos, sectoriales, microeconómicos y macroeconómicos a lo largo y a lo ancho del planeta, como charlábamos recién a nivel del gobierno, con efectos que se van a ir desenvolviendo a lo largo del tiempo. Acabamos de terminar, hemos trabajado arduamente las últimas semanas, especialmente estos últimos 2 días, para llegar a este acuerdo cuatripartito que acabamos de terminar de firmar con la totalidad de las provincias del OFEPI, los gobernadores provinciales, el Estado Nacional, las áreas respectivas, todos los sindicatos del área y todas las empresas del área, con el propósito doble. En primer lugar, que ante la caída del precio internacional del petróleo haya un reflejo en la República Argentina que es realmente inédito, de que no hay memoria, que lo que estamos anunciando es una caída del precio de los combustibles en pesos, en surtidor, tanto para naftas como para gasoil, de un 5%, en un acuerdo con todas las empresas del sector. Repito esto, es una medida que no está en los anales de la historia seguro reciente, y creo yo, por lo que comentábamos muy pocas veces, porque habrá veces que habrá oscilado el precio por cuestiones de mercado, pero nunca en el marco de un acuerdo liderado por el Gobierno Nacional, con el propósito de que una parte de la reducción de los precios externos, cosa que había pasado otras veces, pero no se reflejaba en surtidor. Es decir, que hoy llegamos a un acuerdo de una rebaja a partir del 1 de enero del 5%
de los precios de las naftas para todas las compañías y todos los segmentos. Eso es realmente un resultado muy importante del trabajo de estos últimos días. También, y quiero dejarlo muy en claro, nuestro propósito era doble. Por un lado, que ante este cambio de las condiciones internacionales haya un reflejo en el bolsillo de la gente, pero también por responsabilidad y por las políticas de largo plazo que puso en marcha la Presidenta de la Nación, no nos podemos permitir, como ocurrió en otros países, que las caídas de los precios sean a costa de un derrumbe de la actividad petrolera, del empleo y la producción petrolera. Hemos trabajado muy arduamente este último tiempo. La recuperación de YPF es uno de los puntos salientes, pero también el plan gas, también los cambios en los regímenes de retenciones. Es decir, todo esto ha servido para que en los últimos años haya mejorado muchísimo la performance de la producción de petróleo y gas en la Argentina, particularmente la YPF, que es la empresa líder en el sector y que es la que más ha mostrado crecimiento de inversiones, crecimiento en los equipos, pero ha sido acompañada por todo el sector. Lo dijimos con Julio De Vido en el momento en que presentamos esta decisión de la Presidenta ante el Congreso. YPF es una empresa testigo y central, actor central para el desarrollo de las políticas públicas. Es una figura del derecho privado, pero es una figura que nos permite a nosotros, con una participación mayoritaria, que le da al gobierno control sobre la compañía, que YPF sea la empresa que hoy, en este tiempo, desde que llegamos a tomar esta decisión, desde que el Congreso lo aprobó, más ha invertido en la República Argentina, cuando era la que menos lo hacía bajo control privado. Pero nosotros no nos podemos permitir que esta medida afecte la actividad. Es decir, que esto tiene dos caras. Por un lado, la reducción del precio de los combustibles en surtidor, pero por otro lado, un acuerdo con el total de la industria, con una serie de medidas de esfuerzo compartido para que se sostengan los niveles de actividad, para que siga funcionando la industria petrolera, para que por este cambio internacional que muchos atribuyen a la geopolítica, ni siquiera a problemas de mercado, a decisiones de rentabilidad económica, sino a decisiones geopolíticas encaminadas a conseguir ventajas en el terreno del dominio internacional, que eso no nos afecta a nosotros, un programa de más largo plazo que consiste en recuperar el autoabastecimiento. Nosotros no podemos permitirnos que porque los mercados oscilen, sean volátiles, dicho más claramente, suben y bajan los precios del petróleo, que cuando bajan retiremos equipos y si vuelven a subir tengamos que tardar un año para conseguir de nuevo lo que ya habíamos logrado, que es que los equipos de la exploración y explotación de petróleo se multiplicaran en Argentina en el último tiempo. Nosotros no nos podemos dar ese lujo. Así que esa caída de las naftas, que involucra también una caída en el precio del petróleo crudo, es decir, que hay una caída también de $7 del barril del petróleo liviano y pesado, o sea, el petróleo en general, no solo caen las naftas, sino que cae el petróleo, la materia prima de las naftas y del gasoil, pero esa caída va a permitir que las estaciones de servicio, es decir, que el último eslabón de la cadena y los refinadores no pierdan sus márgenes de rentabilidad, porque si bajáramos la nafta y no el barril de petróleo, por eso la complejidad de este acuerdo, entonces comprimiríamos el margen del último eslabón de la cadena, como la intención es sostener, sobre todo en el caso de las estaciones de servicio, que son muchas, son empresas más pequeñas, sostener sus márgenes de rentabilidad para que puedan seguir, a pesar de lo que está pasando en el mundo, que son caídas abruptas, con pérdida también a nivel de las estaciones de servicio, que eso no pasa en la Argentina. O sea que bajamos el precio de la nafta, bajamos el barril de petróleo y llegamos a un acuerdo con la industria para mantener los niveles de actividad petrolera. Esto implica que los equipos que están trabajando se mantengan trabajando, que los sindicatos que han acompañado también este acuerdo no pierdan fuente de trabajo, que las provincias mantengan también la producción interna, que es el motor que mueve las economías petroleras en buena medida. Es decir, que todo ese sistema que pusimos en marcha con tanta decisión, porque la Presidenta de la Nación nos dio la instrucción a todas las áreas involucradas de que marchemos con decisión y sin pausa para lograr de nuevo el autoabastecimiento, que eso no se vea frustrado por movimientos especulativos, geopolíticos, de dominio internacional. Porque si hoy bajan y mañana suben, vamos a tener que lamentar haber tomado decisiones de corto plazo
como pasa en otros lugares, trabajadores que se relocalizan, una tragedia social y tener que volver a reconstruirlo. Así que tenemos las herramientas para que esos movimientos abruptos no afecten el desenvolvimiento de la economía petrolera argentina. Eso involucra un esquema de esfuerzo compartido. ¿Por qué decimos esfuerzo compartido? Porque el gobierno nacional va a también hacer una contribución para que bajen las naftas y para que baje el petróleo. Por supuesto que por un lado vamos a rever hasta donde tienen atribuciones el Poder Ejecutivo el impuesto a las naftas, que estaba pensado para precios mayores, va a haber una reducción en el impuesto a las naftas que cobra el fisco, o sea, va a haber un sacrificio de ingresos fiscales en el marco de una situación más comprometida del sector petrolero. Va a haber también, a través de las compras públicas que realiza nuestra empresa Camesa para mantener el sistema eléctrico, un precio que se va a mantener a los niveles del año pasado, por lo menos mientras estemos en los niveles actuales del precio del petróleo y de los combustibles internos. Va a haber también un cambio en el régimen de retenciones, vamos a poner un régimen de retenciones móviles, que para precios bajos, todavía no sabemos cuál es el piso de esta caída del precio del petróleo, para precios bajos las retenciones a la exportación se reduzcan, así como se van a elevar para precios más altos. Es un esquema de retenciones móviles para el sector, de forma tal que a precios 40% más bajos que lo que eran antes, las retenciones sean pequeñas. Y también vamos a hacer un programa de estímulo a la producción de petróleo y a la exportación de petróleo. Esto quiere decir que las empresas que mantengan los niveles de producción y de actividad que tienen en la actualidad, a pesar de la caída del petróleo, del precio del petróleo externo, piensen que muchas de ellas son exportadoras, las que exportan el 25% de la producción, hoy están sufriendo esta caída del petróleo, como todas las empresas internacionales que producen todo para el mercado mundial. Entonces lo que estamos planteando es un estímulo para aquellas empresas que mantengan los niveles de producción y para las empresas que mantengan los niveles de exportación o que los amplíen, porque todavía nuestra actitud está encaminada a que la producción de petróleo y gas en la Argentina se siga expandiendo aún en un año donde internacionalmente vamos a ver reducción, pérdida, caída y muerte de empresas a lo largo y a lo ancho del planeta. En Argentina tenemos los instrumentos, el Estado Nacional ponen también las empresas, porque esto no va a dejar sus balances en la misma condición, van a acusar una pérdida, no de 30-40% de los ingresos, como pasó en el terreno internacional, una pérdida menor por esta batería de medidas, y también van a contribuir las provincias y los sindicatos. ¿Por qué? Porque Argentina lamentó en su historia, incluso acá charlando con los gobernadores, o como es el caso de Julio, la propia presidenta, que estaban en provincias petroleras, en también épocas de caída pronunciada de los precios internacionales, en otras épocas esto fue directamente contra el lomo de los trabajadores, porque fueron ellos los que perdieron el trabajo. Nosotros lo vamos a impedir, pero vamos a pedir, hemos pedido y ha habido un compromiso del mundo del trabajo petrolero, de los sindicatos representativos de las provincias petroleras, de también poner un esfuerzo en términos de lograr mayor eficiencia, mayor productividad, para que con la contribución del Estado Nacional, de las empresas, de los estados provinciales, que también van a resentir una pérdida en términos de regalías por la caída del precio internacional y también local en $7, también los trabajadores hagan su aporte para poder sostener, que es nuestro objetivo, la actividad, porque sostener la actividad es una de las preocupaciones centrales, la más importante de este gobierno, en todas las ramas de la producción, pero también en el caso particular de la producción petrolera. Sabemos que tenemos un horizonte realmente muy favorable, y acá llega el gobernador de Chubut, que también fue uno de los protagonistas con los otros gobernadores de estos acuerdos, pero sabemos también que estamos comprometidos en un programa de resurgimiento de la industria petrolera argentina, con una novedad geológica tan importante como es el caso de Vaca Muerta, y que no nos podemos dar el lujo de haber dado un paso adelante y tener que dar 2 pasos atrás por una situación internacional,
cuyo origen se desconoce, su profundidad se desconoce, su duración se desconoce. En Argentina, el Estado Nacional está comprometido con la producción, el empleo, la productividad, con las provincias que son dueñas de los recursos por derecho constitucional. Ha hecho su contribución el Estado Nacional junto con los demás jugadores y actores del sector, y hoy tenemos con realmente muchísima satisfacción la posibilidad de anunciar una reducción de las naftas del surtidor, del barril de petróleo, pero un sostenimiento del trabajo, la actividad, los trabajos exploratorios y de producción que vienen llevando adelante las empresas. Quería decir por último, porque estos últimos días han sido ricos en barbaridades y operaciones políticas con respecto a esta cuestión, que obviamente es delicada, obviamente es seria, obviamente involucra empresas de enorme envergadura, entre ellos YPF, que es la empresa que por facturación es más grande de todo el país, es la número 1 de todo el país, la empresa más importante del país, tiene comprometida su situación, la tendría si no fuera una empresa que está bajo el amparo de una batería de políticas que podemos llevar adelante, como las demás empresas del sector. Lo que quiero decir, que también es muy importante entender, es que en Argentina, durante este último tiempo, nosotros tuvimos un precio interno en promedio de $75 el barril de petróleo, contra un precio internacional de $112. Es decir, que ahora cayó 40% el precio internacional, pero cuando uno compara con el precio de la Argentina, para ver cuánto debería caer, es menor esa caída, porque en Argentina tuvimos durante todo este tiempo también una política de que nuestro recurso, el petróleo, a escala nacional, se comercializara a un valor menor, ese precio, que lo dijimos antes y lo decimos ahora, tenía un componente especulativo, tenía un componente de difícil comprensión. Entonces tampoco permitimos que cuando el precio era sumamente elevado, eso se reflejara en los precios internos, sino que los precios internos garantizaran la rentabilidad del sector para que pudiera realizar las inversiones necesarias con costo argentino. De la misma manera ahora no estamos dispuestos a dejar que quiebre masivamente la industria, las provincias y los trabajadores por una situación internacional que nos es ajena, pero por suerte nos encuentra nuevamente alerta, equipados, con iniciativa, con decisión de la Presidenta de la Nación, para que estas cuestiones tan complejas de la economía internacional no afecten aquellas conquistas que tenemos los argentinos, no pongan en riesgo el futuro de autoabastecimiento que tenemos por delante los argentinos y, en fin, con todo lo que se puede hacer desde el punto de vista del gobierno, cuando es en cooperación con el sector privado, con las economías provinciales y con el sector de los trabajadores, cuando esto se puede lograr, obviamente es para beneficio de todos y particularmente para el bienestar de los 40 millones de argentinos. Muchísimas gracias.